Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Aquí vamos con este recorrido de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ir ya al séptimo libro de la Biblia, libro de Jueces, un libro muy particular. Y le he puesto como título a esta enseñanza, El gobierno de la palabra. El gobierno de la palabra. Y como les decía, vamos a ir a Jueces. Séptimo libro de la Biblia en la cronología. Este libro sigue cronológicamente al que vimos hace 8 días, al libro de Josué. Básicamente, Deuteronomio, Josué y Jueces están en la cronología, es decir, van en la misma línea de tiempo. Deuteronomio terminó con el pueblo de Israel, la nueva generación, a punto de entrar a la tierra prometida. Josué nos enseñó que fue el líder que Dios usó para llevar al pueblo de Israel, esa nueva generación, a la tierra prometida. Y ahora que ya están en la tierra prometida y que Dios los ha bendecido enormemente y que Josué ha muerto, entra el libro de Jueces, que en esencia nos muestra alrededor de 300 años de historia de la nación de Israel, después de la muerte de Josué, justo antes de que se instituya el primer rey de Israel, el rey Saúl. Básicamente eso es lo que hace el libro de Jueces. Nos resume aproximadamente unos 300 años de historia, pero lo particular de este libro es precisamente que el pueblo de Dios no tenía un rey. El pueblo de Dios no tenía un gobernante. El pueblo de Dios no tenía una persona particular que los gobernara, que los dirigiera como un rey. Pero aparte de eso, el pueblo de Dios se olvida de Dios. Esa es la realidad que nos muestra el libro de Jueces. Porque principalmente una de las cosas más importantes que nos enseña la Biblia es que nosotros necesitamos creer en Dios por quien Él es y por lo que Él nos enseña en su palabra. Y el propósito, porque quizá a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué hay que leer la Biblia? ¿O por qué necesitamos reunirnos para conocer la palabra de Dios? Mis hermanos, porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, sabe que uno de los propósitos principales de su vida es ser gobernado por la palabra de Dios. Porque si no es así, yo podría decir que soy hijo de Dios, podría decir que soy cristiano, podría tener religión, pero si mi vida no está siendo guiada, gobernada, dirigida por lo que Dios me enseña en su palabra, lo más seguro, podría decir que lo completamente seguro es que realmente Dios no es mi Dios, al menos no el Dios verdadero. En esencia, de hecho, yo quisiera que pensáramos en esa frase del título de esta enseñanza, el gobierno de la palabra, y quisiera que allí nos hiciéramos la pregunta más importante que creo que nos lleva a hacernos el estudio que vamos a tener hoy, pero que va a ser la pregunta que nos vamos a estar haciendo a lo largo y ancho de este estudio, de este panorama general del libro de Jueces. Y la pregunta es simple, pero es quizá una de las preguntas más importantes que debo hacerme en mi vida como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. ¿Gobierna mi vida la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Debería preguntarme de una manera muy simple. ¿Todo lo que soy, todo lo que creo, todo lo que pienso, está gobernado por la palabra de Dios? ¿Todo lo que soy, todo lo que creo, todo lo que pienso, está dirigido por la palabra de Dios? ¿Mi matrimonio está guiado por la palabra de Dios? ¿La crianza de mis hijos está siendo fundamentada en la palabra de Dios? Las decisiones que tomo en esta vida, sea donde sea en el trabajo, en la casa, en el negocio, ¿está dirigido por la palabra de Dios? Mis amistades, todo lo que soy está gobernado por la palabra de Dios. Y alguien diría, Alex, ¿es que acaso la Biblia está para eso? La Biblia está para eso y mucho más. Pero eso es uno de los fundamentos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debe ser guiada nuestra vida en cada área. De eso podemos estar seguros. Y si mi vida no está siendo gobernada bajo la palabra de Dios, necesitamos con el corazón decir, Señor, enséñame tu palabra. Precisamente quiero que dividamos este libro en 3 secciones principales, porque, mis hermanos, puede ser que aún como cristianos estemos fallando en esta área tan importante de la vida cristiana. Y el primer punto que quiero que veamos es el mundo alrededor. Los primeros 2 capítulos del libro de Jueces nos enseñan que hay una verdad que sigue siendo real hasta el día de hoy. Todos estamos rodeados por un mundo, por personas que no conocen a Dios. Hay un mundo a nuestro alrededor que en lo absoluto le interesa la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Estamos rodeados de un montón de personas que hasta dicen creer en Dios, amar a Dios, conocer a Dios, ser cristianos, pero sus vidas no están siendo gobernadas por la palabra de Dios. Es más, aquí quiero decir algo muy importante. Estamos hasta muchas veces llenos de religiones, de iglesias que hasta se hacen llamar cristianas, pero la palabra de Dios ni siquiera gobierna
sus vidas. Mis hermanos, muchas veces estamos siendo más gobernados por el mundo que nos rodea. Y aquí quiero decir dos cosas particulares antes de ir directamente a los dos primeros capítulos de este increíble libro. Lo primero que quiero decir es que muchas veces hasta personas que amamos, familiares, quizá nuestros propios padres, o aún personas cristianas, muchas veces nos aconsejan, nos hablan, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la que ellos piensan. Y aquí quiere decir, aunque suene fuerte, pero si mi padre, por mucho que lo ame, me da un consejo que no está conforme a la palabra de Dios, me está haciendo un daño en lugar de hacerme un bien. Hoy se escucha y se vive mucho la consejería pastoral, pero hay muchos lugares, muchos pastores, muchas iglesias, donde precisamente ya ni siquiera el pastor es el que aconseja. ¿Saben quién es el que aconseja? Un psicólogo. Mis hermanos, y no pretendo hablar de eso porque realmente a mí no me interesa qué piensen ustedes, y yo creo que a ustedes no les interesa qué piense yo de la psicología, pero el punto es que como cristianos somos llamados a ser guiados por la palabra de Dios. No hay un consejo más sabio que el consejo de la palabra de Dios. No importa quién sea, si no me llevan a la palabra, no me están llevando a ningún lugar. Por el contrario, estamos siendo muchas veces guiados. Nuestra vida muchas veces está siendo guiada no por la palabra, sino por el mundo que nos rodea. Y eso es lo que quiero que veamos que nos muestran los dos primeros capítulos en particular. Vamos a ir obviamente muy rápido, pero quiero ir directamente al capítulo 1, versículo 19, porque Josué ha muerto, pero todavía hay mucha tierra por conquistar. Y el mandamiento de Dios es que las tribus empiecen a conquistar. Y el versículo 19 dice, el Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa. Tengamos en cuenta esa frase porque es muy importante, ahorita volveremos a ella. Pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? Es muy importante. Solo traje este versículo, pero en el primer capítulo del libro de Jueces, en esencia nos enseña y nos muestra, nos habla de cada una de las 12 tribus de Israel y nos muestra en este mismo panorama. Un pueblo, una tribu que va a conquistar un lugar, una zona, pero resulta que no expulsan a todos los habitantes de esa zona. Y aquí dice que ellos pudieron expulsar y tomaron posesión de la zona montañosa, que en la antigüedad era la parte más difícil de conquistar. Y la conquistaron porque el Señor estaba con ellos. Pero resulta que el valle, que se entendía que hasta era más fácil conquistarlo, dice aquí que no lo pudieron conquistar porque los habitantes de ese lugar tenían carros de guerra hechos de hierro. Sin embargo, esa aclaración es un tanto confusa. Y si empezamos a seguir leyendo el capítulo, resulta que el capítulo nos empieza a mostrar eso y nos muestra la siguiente tribu y la siguiente tribu y la siguiente tribu y nos muestra que tomaron ciertos lugares pero no podían tomar todo el lugar. Pero ¿saben por qué? No era como dice aquí o deja entrever este pasaje. No, es que eran muy fuertes, eran muy guerreros. Recordemos que ya Dios les estaba dando la victoria. Pero si saltamos al capítulo 2, versículo 1, nos muestra cuál fue la razón verdadera por la cual no pudieron apoderarse de toda la tierra. Capítulo 2, veremos los versículos 1 y 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, recordemos que Dios mismo estaba peleando por ellos, por eso no había razón porque no pudieran tomar la tierra. Yo los saqué de Egipto. Les recuerda que Dios hizo algo muy poderoso para rescatarlos. Y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije, dice Dios, que nunca rompería mi pacto con ustedes. Sin embargo, ¿qué dice el siguiente versículo? Versículo 2. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Saben finalmente por qué no pudieron tomar los valles, que era supuestamente más fácil tomarlos? Porque cuando ellos fueron y tomaron las montañas y Dios les permitió ganar la guerra allá donde era más difícil, no destruyeron los altares de las naciones paganas. En la antigüedad los montes, no muy diferente a nuestros lugares, los montes eran el lugar donde se colocaban las estatuas de los dioses paganos. Y estos hombres, estas tribus de Israel conquistaron las montañas, pero no quitaron los ídolos de las naciones que expulsaron. Así que Dios no les dio la victoria. ¿Qué es lo que sucedió? Empezaron a tener alianzas, empezaron a compartir con las naciones a su alrededor y permitieron que las naciones alrededor los influenciaran más que la palabra de Dios. Vayamos en el mismo capítulo 2, pero saltemos a los versículos 10 hasta el 13. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y notemos allí hay una palabra muy importante, no
conocía. No significaba, como veremos en un instante, que estas personas no creían en Dios. No significaba que estas personas no reconocieran que había un Dios, el Dios de Israel. No, sino que no lo conocían. Y la palabra en la Biblia, conocer, significa más que saber que Dios existe. La palabra conocer significa tener una relación íntima con Dios. La palabra conocer es saber realmente quién es Dios, pero más que saber quién es Dios, es tener una relación tan estrecha con Él que yo lo conozco a Él, Él me conoce a mí y estamos de mutuo acuerdo. En otras palabras, conocer a Dios es saber no solamente quién es Él, sino también saber lo que Él quiere de mí. Conocer su palabra, conocer su verdad. Ahora se levanta una generación, ya les dije, como veremos en un instante, no que negaba que Dios existía. Al contrario, estas personas sabían que Dios existía, pero estas personas no tenían una relación real con Dios. Estas personas no tenían una intimidad con Dios. Y sigue diciendo el versículo 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Pero ¿saben qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Ahora el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que había recibido todas las bendiciones, estaban adorando a dioses diferentes. ¿Por qué? Porque el mundo que los rodeaba los estaba influenciando. Ahora les dije que iba a decir dos cosas, pero solo dije una, porque hablé acerca de si nuestra vida está siendo guiada por la palabra de Dios. Aquí quiero decir la otra. Nos sorprendería. Realmente lo digo con el corazón. Nada más esta semana estaba hablando con un líder de cierta iglesia y tuvimos una conversación muy interesante. Nos sorprendería si comparáramos lo que la Biblia enseña con lo que hoy se ve y se vive en muchas iglesias. ¿Cuántas de las cosas que tú y yo como religiosos o como personas que creemos en Dios hacemos o creemos, estamos seguros que es lo que la palabra de Dios enseña? ¿Cuántos de nosotros venimos de adorar ídolos porque en la religión en la que crecimos nos enseñaron a adorar ídolos, pero la Biblia dice que Dios aborrece, odia a los ídolos? ¿Cuántos de nosotros, y aquí quiero aclarar, no creo que esto sea pecado, no creo que esto sea mal, pero hablaba con este líder y le decía, vamos a colocar un ejemplo, tenemos en nuestras congregaciones ministerios de damas, ministerios de niños, ministerios de jóvenes, ministerios, todo lo convertimos en un ministerio. ¿Están esos ministerios en la palabra de Dios? No estoy diciendo que eso esté mal y que sea pecado, pero hoy es más importante un ministerio que nos inventamos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo hablaba con este líder y le decía, y le empecé a colocar ejemplos, en su iglesia hacen esto, me decía sí, y yo le decía, ¿y eso lo enseña la palabra de Dios? Y me decía, no. ¿Hacen esto otro? Me decía, sí. ¿Eso lo enseña la palabra de Dios? Me decía, no. Después le dije, ¿en su iglesia hacen tal cosa? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿pero está eso en la Biblia? Y me dijo, sí. Entonces yo empecé a decirle, qué fácil es empezar a convertir aún el mismo cristianismo en religiosidad. Qué fácil es empezar a convertir una iglesia solamente en tradiciones de hombres, no en lo que la palabra de Dios enseña. Y esto era lo que les estaba pasando a los israelitas. Se suponía que este era el pueblo escogido por Dios. Se suponía que este era el pueblo que debía conocer a Dios, tener una relación real con Él, obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué dice allí la palabra de Dios? Los israelitas estaban haciendo más caso a los dioses de las naciones paganas. Estaban haciendo más caso. Ahora estaban adorando ¿a quién? A Baal. Y si conociéramos la historia, nos daríamos cuenta que Baal no era un Dios verdadero, pero lo que tenían que hacer supuestamente para adorar a Baal era perverso. Y ahora el pueblo de Dios estaba haciendo lo mismo, porque estaba siendo influenciado más por el mundo que los rodeaba, por las personas que no conocían al Dios verdadero, que por la palabra de Dios. Versículo 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. ¿Saben qué es lo más interesante, mis hermanos? Esa primera palabra, esa primera frase, para mí es la más importante. Abandonaron al Señor. ¿No les parece impresionante eso? Abandonaron al Señor. Dios nunca abandona. ¿Quién es el que abandona? El hombre. Pero estas personas creían que Dios existía. Estas personas creían que Dios era real, por supuesto que sí. Pero ellos abandonaron al Señor. Porque ¿qué es abandonar a Dios? Como lo estamos viendo, abandonar su palabra. Aquí lo quiero decir con amor, con gracia, pero para la mayoría de nosotros, y aquí vuelvo digo, con gracia, con amor. Muchas veces nosotros nos atrevemos tristemente a criticar a la religión popular. La mayoría de personas en la religión popular, ¿dónde tienen la Biblia? Si es que la tienen, en un atril.
abierto en el Salmo 91. Y la Biblia es sagrada, es santa, pero es tan santa que no se puede leer. Es tan sagrada que no se puede pasar la hoja del Salmo 91. Porque allí está la Biblia, pero la Biblia, mis hermanos, no es el libro. La Biblia es las palabras que están escritas. Esa es la verdadera Biblia. De nada me sirve a mí tener Biblia. Si así fueran mis hermanos, entonces yo sería la persona, mejor dicho, más santa, pura y perfecta del universo, porque en mi oficina tengo como 30 Biblias. Y en diferentes traducciones y hasta en diferentes idiomas. Hasta en los idiomas originales de la Biblia. No, mis hermanos, pero de nada me sirve si no abro ese libro. Pero más importante que abrir el libro es abrir mi corazón para que ese libro transforme y cambie mi vida. Es tanto así que hasta nos han enseñado que leer la Biblia nos enloquece. Eso es mentira. Pero mis hermanos, abandonar a Dios es rechazar su palabra, rechazar su verdad. Versículo 13. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret o de Astarte o de Acera. Y una vez más, si nosotros pudiéramos trasladarnos a esa época, estos dioses particulares, que no eran dioses verdaderos sino invenciones de hombres, exigían cosas perversas. Claro, no muy diferente a lo que se exige hoy en día. Les voy a colocar un solo ejemplo. Los dioses de esas naciones, por ejemplo, exigían que para que a ti te fuera bien. Los dioses de esas naciones, por ejemplo, exigían que para que una cosecha fuera abundante, por ejemplo, sacrificaras a tu hijo. Y tú dirás, qué horrible, qué terrible, ¿cómo? ¿Y lo sacrificaban? Sí. Habían dioses, por ejemplo, como Moloch, que era un dios enorme hecho de hierro, que tenía sus brazos extendidos y era literalmente un horno, y allí colocaban a los pequeñitos para que se frieran vivos. De ese tamaño. Acera o Astoret o Astarte exigía que para poder ser adorada debían de hacerse sacrificios bacanales, que no sé si la palabra esté bien decirla, estamos en horario familiar, pero literalmente tenían que hacer orgías para satisfacer supuestamente a estas deidades. Eso nos suena repugnante, pero ahora el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Mis hermanos, cuando el mundo es el que nos influencia, yo pienso en nuestra época y nada diferente. Hoy sí sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasa con la jovencita que está en la universidad y queda en embarazo? ¿Qué dice? No, yo no me voy a tirar la vida con un embarazo. ¿A dónde va? Va al Dios de este siglo, al aborto. Mis hermanos, seguimos matando a nuestros niños, ¿no? ¿Y quién dice algo? Lo he dicho tantas veces en medio de toda esta supuesta pandemia. Estamos tan preocupados, tan asustados, pero ¿saben cuántos millones al año de bebés son matados en el vientre de las madres? Pero nadie dice nada. Los gobiernos, eso no les interesa, de hecho es legal. Pero a veces ni siquiera como cristianos somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque yo no voy a arruinar mi vida, como si tener un hijo arruinara la vida. Bueno, porque estamos más influenciados por el mundo que nos rodea, que dice que tener un hijo arruina la vida, cuando la Biblia enseña, por ejemplo, que ser padre es una bendición. Es una bendición de parte de Dios. Estamos en medio de un mundo que nos rodea que dice el matrimonio. No, el matrimonio eso ya es anticuado. Eso firmar un papel, ¿eso para qué? Yo llevo 30 años con mi mujer y no hemos necesitado casarnos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nos moldea más el mundo que nos rodea que la verdad de la palabra de Dios. Porque lo que queremos es satisfacernos a nosotros mismos y no conocer al Dios de la palabra. Y no significa eso que todo esté mal, que todo sea pecado. Pero lo que significa es que muchas veces no queremos creer lo que la palabra de Dios nos enseña o solamente adaptamos ciertas cosas. Jueces capítulo 2, versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. ¿Saben qué hizo Dios? En un momento veremos el versículo 17. Y Dios hizo lo siguiente: como el pueblo se alejó y empezó a hacer cosas perversas, Dios los abandonó después de que ellos lo abandonaron a Él y permitió que ellos fueran subyugados por sus enemigos. Pero como Dios es tan bueno, como Dios es tan lleno de gracia y de misericordia, allí empieza lo que se conoce como el ciclo de jueces, aunque en un instante dejaremos esto para el siguiente punto. Pero ¿qué significa esto? Que como, claro, ellos empezaron a hacer lo malo, Dios permitió que fueran oprimidos por sus enemigos, pero como siempre, Dios es tan bueno que Él aún envió jueces, hombres, para que los lideraran y los rescataran de la opresión de aquellos que los tenían bajo su mano. Y dice el versículo 17, sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, y esa palabra es correcta, rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino
de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Si notamos ahí en esa frase final, ¿qué es alejarme de Dios? Es empezar a vivir mi vida como yo pienso que es la mejor vida, sin tener cuenta a Dios, el Dios de la palabra escrita. Mis hermanos, aquí es donde vamos. Aquí no queremos que nuestra vida sea moldeada a la idea de un hombre. Aquí yo no quiero que sus vidas sean moldeadas a mi imagen y semejanza. Al contrario, yo que estoy aquí enfrente de ustedes, quiero que tanto ustedes como mi propia vida sea moldeada por la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero enfatizar este punto. Nuevamente, y perdón por repetirlo tanto, pero es muy importante. Congregarte en una iglesia como estas no te salva. Congregarte en un lugar como estos no es indispensable para tu salvación. Entonces, ¿por qué deberíamos congregarnos? Porque como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y aquí quiero decirlo con dolor, con tristeza, y Dios sabe, espero que no lo tomen de esa manera, pero no lo estoy diciendo porque tenga una exigencia hacia ustedes. De hecho, ni siquiera lo digo por ustedes, lo digo en general. Porque conozco a muchas personas que asisten a otros lugares, a otras congregaciones. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo creo que cada quien asiste donde quiere asistir. Pero mis hermanos, conozco a muchas personas que entienden eso. Que congregarse no es indispensable para la salvación. Que congregarse no me salva. Pero aquí es donde quiero decirlo. Básicamente, por ejemplo, nosotros nos congregamos solo 2 veces a la semana, un par de horas. 1 hora el jueves, 1 hora larguita el domingo. A estudiar la palabra de Dios y a conocer al Dios de la palabra, para que esa verdad transforme y cambie nuestras vidas. A veces pienso que es demasiado poco. Pero tienes personas que quizá asisten cada 15 días, cada mes, 1 vez al año. Pregunto, ¿será que realmente están siendo moldeadas por la palabra de Dios? Lo digo por mi vida. Yo mismo soy el pastor. Yo mismo soy el que, por la gracia de Dios, estoy dedicado día y noche a estudiar la palabra de Dios. Y constantemente tengo que escuchar predicaciones de otras personas. Constantemente tengo que pedir consejo a otras personas. Esta mañana estaba hablando con el pastor José Fray de Manizales y estábamos hablando acerca del consejo y yo le estaba pidiendo consejo a él. Constantemente le pido consejo a los pastores de Estados Unidos, a los misioneros, porque yo necesito que mi vida sea moldeada por la palabra de Dios. Y a veces pienso que ni siquiera mi propia vida, que está dedicada a estudiar la palabra, ni siquiera es suficiente eso. Yo necesito más en mi vida. Y a veces me pregunto, ¿será que con 1 vez al año que yo asista a una congregación, realmente mi vida va a ser conforme a la palabra de Dios? ¿Voy a conocer al Dios de la palabra y mi vida va a ser moldeada por la palabra de Dios? Esa es una de las necesidades más grandes de congregarnos. No es por cumplir una cuota cristiana, no es porque es que si no me congrego me pierdo, pero ¿cuánto de lo que somos está siendo moldeado por la palabra de Dios? ¿Cada cuánto necesitas la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa? Yo la necesito todos los días de mi vida. Y nuevamente les digo, y mi labor, mi trabajo, si lo podemos llamar trabajo, aunque para mí es un deleite, es estudiar la palabra de Dios todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y siento a veces que no es suficiente en mi propia vida. Mis hermanos, nos alejamos de Dios cuando nos alejamos de su palabra bendita. Ese debe ser el principal motivo por el cual deberíamos estar en este lugar, conociendo la palabra y más que la palabra, al Dios de la palabra. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, porque mis hermanos, cuando no solamente tenemos un mundo que nos rodea, que no conoce a Dios, sino que aparte de eso no nos damos cuenta, como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra, que el problema real es el corazón. Nos olvidamos de una realidad fundamental y el segundo punto es la espiral del corazón. ¿Y a qué me refiero con la espiral del corazón? El libro de Jueces en su mayor parte, desde los capítulos 3 hasta el 16, nos muestra el ciclo de los jueces, pero más que el ciclo de los jueces, el ciclo de nuestro corazón. El corazón humano va en decadencia. Mis hermanos, uno cada día no es mejor. Uno cada día es peor. A menos que la palabra de Dios lo esté moldeando. Sin embargo, cuando uno es confrontado con la palabra, cuando uno va, como dicen muchos teólogos, pero me encanta esa frase, al espejo de la palabra, es cuando más se ve las imperfecciones. Es cuando uno lee la Biblia que se da cuenta, como dijo alguien, que yo no estoy leyendo ese libro me lee a mí. Mis hermanos, cuando uno lee la Biblia se da cuenta que allí la palabra de Dios lo que hace es desnudar nuestro corazón. A nosotros no nos tienen que enseñar a hacer lo malo, nos tienen que enseñar es a hacer lo bueno. Y no importa si tenemos 50 años, si nos abandonamos de la palabra de Dios, mis hermanos, se los quiero decir con el corazón, nuevamente esto no es manipulación, pero cuando yo me alejo de la congregación, de la palabra, de hermanos que me dan un consejo bíblico y quien me rodea es el mundo,
El problema no solamente es el mundo que me rodea. Cuando mis amigos son solamente amigos que ni siquiera conocen la palabra de Dios, lo que les decía al principio, aun cuando mi familia, mis padres, lo que me dan son consejos no conforme a la palabra, mis hermanos, no estoy diciendo que no sea cristiano, no estoy diciendo que no soy hijo de Dios, pero no solamente tengo el problema de que el mundo no me va a llevar a Dios, sino al contrario, me va a alejar de Dios, sino que tengo un problema en el corazón, que el corazón normalmente va en decadencia. Entre más nos alimentamos de la palabra de Dios, más conocemos a Dios y más cerca estamos de las cosas de Dios. Nuestra vida va a ser más conformada a la palabra de Dios, no para ser salvos, porque eso lo hizo Cristo, pero un verdadero cristiano, cuando se rodea más del mundo que de cristianos, el problema no es solo el mundo, que nos arrastra, y a cualquiera, se los aseguro. A cualquiera de nosotros nos arrastra el mundo, pero el problema no es solo el mundo, es el corazón. Mis hermanos, nuestro corazón es tan fácil de ser cautivado. Adán y Eva estaban muy bien, hasta que llegó por ahí una vocecita. ¿Y qué hizo esa vocecita? Los hizo caer. Hasta los hombres más fuertes y poderosos de la Biblia han caído cuando se alejan de Dios. En un instante lo veremos, porque de eso sí que nos habla Jueces. Precisamente este libro se llama Jueces. Aquí quiero dar este detalle que no lo di al principio, debía haberlo hecho al principio, pero lo acabo de recordar. Jueces se cree que fue escrito por el profeta Samuel, no estamos seguros, eso lo dice la tradición. Pero este libro se llama Jueces porque nos muestra de hombres que Dios colocó para liderar al pueblo. Pero el libro de Jueces nos muestra que esos mismos hombres eran perversos. Y nos muestra un ciclo de decadencia, tanto del pueblo como de los jueces. Los primeros jueces fueron, digamos que buenos. Los siguientes, ahí, más o menos. Pero los últimos no se los recomiendo. Mis hermanos, hay una verdad que no podemos negar. Cuando aún el líder, y ahí es donde voy. Alguien podría decir, me gusta ir a ese lugar porque Alex explica la palabra. Pero podría ser que yo me aleje de la palabra. Si el día de mañana Alex se para a contar historias de su vida y echar cuentos y se olvida de la palabra, vaya a otro lugar donde le enseñen la verdad. Hay muchos lugares donde ha pasado eso. Aún los líderes se olvidan de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos de iglesias creyéndonos cristianos y no sabíamos nada de la palabra porque no nos enseñaban nada? Y entonces, ¿qué hacíamos? Eso hacíamos programas, eso hacíamos buñuelos, empanadas, tamales, lo que fuera. ¿No es verdad? Campamentos, programas, vamos a hacer un paseo y mis hermanos, no, lo más importante es la palabra, porque nuestro corazón necesita ser alimentado. ¿Qué pasa con una persona que no se alimenta bien? Se desnutre. Espiritualmente es lo mismo. Entonces, una vez más, no es que tengamos que saber mucha Biblia para ser salvos, pero cuando conocemos la palabra y más que conocerla, ella transforma y cambia nuestras vidas. Ese es nuestro alimento espiritual. Y quiero que veamos el ciclo de los jueces, porque aquí se muestra un ciclo muy interesante. El pueblo de Israel se aleja de Dios. Ellos pecan. ¿Qué hace Dios? Como ellos abandonan a Dios, Dios dice, bueno, mijitos, entonces allá. Entiéndanse ustedes con su propia idea. Entiéndanse ustedes con sus propios líos. Y mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, de su palabra, qué caos. Pero cuando Dios nos dice, mijitos, se quiere mandar solo, hágale. ¿Alguna vez le dijeron a ustedes eso de niño? Uno de niño a veces se quería mandar solo. ¿Y qué decía el papá y la mamá? ¿Usted se quiere mandar solo? Váyase pues a trabajar y consígase la comida. ¿Qué le tocaba a uno hacer? Agachar la cabeza. Pero a veces Dios hacía eso. Y entonces los entregaba a sus enemigos. ¿Pero qué pasaba? Se arrepentían. Claro, mis hermanos, y eso es lo que pasa. Uno como cristiano no se aleja de Dios. Un cristiano se puede alejar de Dios. Vienen los problemas y dificultades que hace uno. Como uno conoce a Dios, uno vuelve a Dios. Sí, ¿no es verdad? Yo creo que no hay un aliciente más grande para volver a los caminos de Dios que los problemas de esta vida. Si hay personas que buscan a Dios es cuando están en dificultades. Pero eso no es nada nuevo, eso es real. Es la realidad de nuestro corazón. Y entonces ellos se arrepentían y ¿sabe qué hacía este Dios tan bueno? Les enviaba un juez que los libertara. Y venía la paz y la tranquilidad por un ratico. ¿Pero qué hacía el pueblo? Volvía y se apartaba. Una y otra y otra y otra vez. Pero ¿saben cuál es el punto? Cada día era peor. La primera vez volvían rapidito a Dios. Pero la segunda vez se demoraban más. Pasaron de ciclos de 2, de 4, de 8 años. 8 años sin arrepentirse, pero se arrepentían a los 8 años. Llegaron a tener ciclos de 40 años sin arrepentirse. Mis hermanos, porque nuestro corazón tiende a endurecerse. Por ejemplo, Jueces capítulo 3, versículo 9.
Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor porque estaban oprimidos, clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Qué Dios tan bueno. Qué Dios tan misericordioso. ¿Merecían ellos eso? No. Pero apenas el pueblo clamó a Dios, Dios les envió un libertador. Y si sigues leyendo, viene Otoniel y viene Ahod y Sangar. Y si saltamos a los capítulos 4 y 5, la famosa historia de Débora y Barak. Muchos de los lectores de la Biblia lo conocen. Dios empezó a levantar jueces y eran buenos. Pero después empezaron a hacer las cosas peor. Claro, yo sé que si me arrepiento y le pido perdón a Dios, Él me ayuda, Él me restaura. Como el dicho, peco, rezo y empato. Pero con Dios no es así. Cuando yo solamente busco a Dios en los problemas y en las dificultades, apenas Dios me resuelve el problema y la dificultad. Por eso, mientras no haya una obra en el corazón, mi corazón seguirá en una espiral descendente, aunque conozca a Dios. Y por ejemplo, llegamos al capítulo 6, versículos 7 al 10, y este pasaje es muy interesante. Porque ellos volvieron a pecar, Dios los entregó a los madianitas, que era una nación que los oprimió terriblemente. Sin embargo, clamaron al Señor. Versículo 7, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, adivinen qué hizo Dios. Y podríamos decir, les envió un juez. No, sí les va a enviar un juez, pero antes hizo algo. Lo que muchas veces hace Dios. Versículo 8, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Versículo 9, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Versículo 10, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Entiendan que lo que ustedes necesitan no es salir de ese ciclo. Entiendan que lo que ustedes necesitan no es, ay sí Señor, volví a meter la pata, perdóname. Dios te perdona, te levanta, te restaura, vuelves y caes. Ay Señor, otra vez volví a meter la pata, perdóname. Sabes, Dios lo va a hacer, pero constantemente Dios hace esto, nos recuerda. Pero es que lo que necesitas no es que te saque de allá. Más bien, mis hermanos, nosotros deberíamos comprender esto. Yo creo que esta es una oración verdadera. Señor, si no he aprendido la lección, permíteme estar en esa situación, aunque sea difícil, el tiempo necesario hasta que aprenda, porque lo que yo necesito más que resolución de problemas es que me resuelvas el más grande problema, mi corazón. Porque es que metemos la pata una y otra y otra y otra vez. Porque es como dice por ahí la canción, que seguimos tropezando con la misma piedra. Porque al final lo que realmente necesitamos es un cambio de corazón. Por eso el mensaje más popular, aunque en esencia es cierto, de que si crees en Dios, Dios te va a ayudar con los problemas, yo creo eso. Yo creo que cuando uno cree en Dios y viene y se humilla sus pies, Dios lo ayuda a uno en tantos problemas y dificultades. Yo mismo creo que si Dios quiere y es su voluntad, Él muchas veces sana enfermedades. Hay muchas personas que llegan a los pies del Señor diciendo, Señor, destruí mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Yo creo que si es la voluntad de Dios, Dios puede restaurar matrimonios. Pero lo más grande que Dios tiene para hacer, más que restaurar un matrimonio, restaurar la salud de una persona, las finanzas, aunque Él si quiere puede hacerlo, lo que Dios quiere restaurar es el corazón. Porque como lo hemos venido viendo en estos libros, Dios te puede dar riquezas, Dios te puede dar un matrimonio, una familia, casa, carro, beca, finca. Puedes ser el dueño de la empresa, pero si no tienes un corazón que ama a Dios, no tienes nada. Y eso es lo que Dios les envía a decir. Y allí llega entonces el libertador, uno muy famoso, Gedeón, que libertó al pueblo de Israel de los madianitas, que era un ejército innumerable, solo con 300 hombres. La película de 300 yo creo que se basó en la historia de Gedeón. No, mentiras, no creo. Yo me vi la película de 300 y la película de 300 eran espartanos expertos en la guerra. Estos ni siquiera sabían pelear. ¿Sabe cómo vencieron? Con unas antorchas y con unas trompetas haciendo bulla. Pero es que no fueron ellos los que vencieron, fue Dios quien venció por ellos. Porque se arrepintieron, pero antes Dios les dice, el problema suyo realmente es el corazón. Y luego viene Tola y viene Jair, otros jueces. Sin embargo, estos jueces no fueron muy buenos. Por ejemplo, Gedeón, si lees toda la historia, más bien era malito. Y si nos adelantamos en la historia, viene una de las historias más fuertes en el libro de Jueces. Tanto que muchos han intentado darle una explicación diferente. Y es la historia de Jefté. Está en Jueces capítulo 11, en el capítulo 11, pero voy a ir solamente a dos versículos 30 y 31. Porque ahora Dios levanta a Jefté y dice el versículo 30, y Jefté hizo un voto al Señor. Tengan cuidado con esto. Hay muchos lugares, muchas iglesias que te enseñan a hacer esto, a hacer votos. Ten cuidado con eso.
si me das la victoria sobre los amonitas. ¿Qué es un voto? Señor, si haces esto, te prometo aquello. No voy a decir que es antibíblico, sino que la Biblia enseña cuidado con esas cosas. Nuevamente, hay muchos lugares. El contexto de donde yo vengo es así. Llevan a la gente a comprometerse y a prometer unas cosas. Y esto es lo que hizo Jefté. Y saben, eso no se los enseñó Dios en su palabra. Si uno estudia detenidamente la palabra de Dios mejor dice, no hagas promesas. No hagas promesas, mejor que tú sí sea sí, tú no sea no, pero no prometas. ¿Para qué vas a prometer? Sé mejor una persona de palabra, ya, punto. Pero esto era lo que hacían las naciones paganas. Y se imaginan, para los lectores de la Biblia ya saben, pero se imagina, si no has leído la historia, ¿qué fue lo que él prometió? Versículo 31. Yo entregaré al Señor. Ahí es donde vamos, Dios. ¿Acaso Dios pide esto? Al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. ¿Qué dijo? Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Y es tan fuerte esto que hay personas que han intentado darle explicaciones. Yo he escuchado este tipo de explicaciones que son absurdas, antibíblicas. No, es que él pensó que lo iba a salir a recibir era un perrito. Eso es falso. En esa época ni siquiera existían perros como los nuestros. Claro, como en nuestra época, cuando uno llega, el primero que sale a recibirlo a uno es el perro. Pero eso no fue lo que él dijo. Él estaba prometiendo lo que prometían las naciones paganas en ese lugar. Yo les dije ahora, Señor, si me das una buena cosecha, te sacrifico a mi hijo. ¿Qué estaba haciendo Jefté? Lo mismo que estaban haciendo las naciones paganas. Y hay personas que se han preguntado, ¿y sacrificó a quien salió a recibirlo? Adivinen quién salió a recibirlo. Su única hija. ¿La sacrificó? Sí. La quemó viva. ¿Podemos alcanzarnos a imaginar lo que está pasando? Porque aunque son personas que dicen creer en Dios y hasta le prometen esto a Dios, pregunta, ¿acaso Dios les pidió eso? ¿Acaso ellos necesitaban prometerle un sacrificio a Dios para que Dios les diera la victoria? No, mis hermanos. Sin embargo, así es como muchos de nosotros hasta todavía pensamos que es con Dios. Si haces esto, yo hago esto. Señor, si me solucionas este problema, te prometo que... Y, mis hermanos, eso no vende o no compra a Dios, perdón. Porque Dios sabe que tristemente hasta podemos cumplir lo que prometemos, pero eso no es lo que Dios quiere. Este hombre prometió sacrificar a la primera persona que saliera a recibirlo en holocausto, salió su hija, la mató. Y es el pueblo de Dios. Porque cuando estamos más influenciados por el mundo que nos rodea, aunque digamos hacerlo en nombre de Dios, no nos damos cuenta cuán lejos de Dios estamos. Y si sigues leyendo la historia, este hombre fue un matón. Precisamente este hombre llevó al pueblo de Israel a una guerra civil. Es decir, a que los mismos israelitas se pelearon entre ellos. De hecho, casi que destruyen a tribu entera. Jueces capítulo 13, versículo 5. Mis hermanos, y aquí quiero ir a una de las partes más interesantes. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. ¿Les suena la historia? ¿Sí saben quién es? Sansón. Es uno de los más famosos. Muchos dicen eso, no, es que cuando le cortaron el cabello a Sansón se le fue la fuerza. No es verdad. En la antigüedad, en la ley de Dios, no cortarse el cabello era un símbolo de dedicación a Dios. Precisamente a Sansón, aún antes de nacer, se le dijo a los padres, no le corten el cabello. Y no fue que cuando le cortaron el cabello se le fue la fuerza. Cuando le cortaron el cabello rompió el pacto que había hecho con Dios y Dios lo abandonó. Porque lo que le daba fuerza a Sansón no era el cabello, sino el Espíritu de Dios. Y lees la historia sobre lo que decía, o lo que dice la historia. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y era como Hércules, literal. Era como Superman, literal. Sin embargo, si tú conoces la historia de Sansón, no bastó sino que creciera un poquitico para empezar a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Yo siempre decía, ¿cómo es que a uno lo llevan a las historias de la Biblia a decir que uno debería ser como esos hombres? Yo recuerdo que había una canción que decía que yo quería ser como Sansón. Yo no quiero, bueno, de pronto por la fuerza, pero el tipo era un promiscuo. Le gustaba una muchacha y esa es la que yo quiero. Era así. El tipo era esa clase de persona que sabía lo que era lo correcto, pero le daba lo mismo. Y a la final Dios está conmigo. Por eso es que si tú lees la historia, todo lo que la palabra de Dios decía que estaba mal, eso lo hacía Sansón. Al punto que, ¿qué fue lo último que hizo?
Le dijo a una mujer por ahí que, claro, le decía cosas bonitas, ¿sí o no? Decía, ay, te amo. Y tú tanto no me amas porque no me cuentas tus secretos. ¿Qué es lo que te da la fuerza? Y él le decía cosas y ella hacía lo que él le decía y no, me mentiste, si ves, no me amas, no me amas. Y un día hasta lloró. Mis hermanos, así son las cosas. Y lo lloró tanto y le insistió tanto que le confesó su secreto. Y lo que le digo no era la fuerza en el pelo, sino como él le dice a esta mujer que se llamaba Dalila, precisamente de los enemigos. Ah, mis hermanos, cuando uno no se ciñe a la palabra de Dios, no se da cuenta que está andando con el enemigo. ¿Y saben qué hizo este hombre? Le contó todo a esta mujer. La verdad es que yo soy nazareno y hay un pacto. Si yo me corto el pelo, pierdo la fuerza porque es el pacto que está hecho con Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Le cortó el cabello y lo entregó a sus enemigos. Mis hermanos, ahí les acabo de resumir la historia, ¿sí? Sin embargo, voy a ir al final de la historia, que es para mí quizá el punto más importante. ¿Cómo fue que finalmente Sansón libró al pueblo de Israel de los enemigos filisteos? Un día los filisteos, claro, después de haberle cortado el pelo y haberse burlado de él, le quitaron los ojos, lo pusieron a moler, una cosa que hacían las mujeres en esa época. Se burlaban de él, literal. Imagínense un hombre tan fuerte como Sansón, como Hércules, como Superman, moliendo, haciendo cosas, trabajos de mujer en esa época. Y un día estaban la mayor parte de los filisteos y los principales y un montón de gente en un templo y llamaron a Sansón para divertirse, para gozárselo, para burlarse de él y lo amarraron en medio de los dos pilares fundamentales de ese edificio. ¿Qué hizo Sansón? Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor. Y ahí es donde vamos, nos acordamos de Dios en el peor momento. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Por eso no era el pelo de Sansón, era el Dios con quien él había hecho un pacto. Oh Dios, te ruego que me des fortaleza, solo una vez más. ¿Era el pelo o era Dios? Era Dios. Señor, ayúdame. Señor, por favor, reconozco. Con solo un golpe, y allí es donde está. Al final, esto no es lo correcto, pero fue lo que pidió Sansón. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. La última petición de Sansón fue, quiero vengarme. Señor, ¿me regalas fuerza otra vez? Sin embargo, Dios le dio la fuerza, más que para vengar los ojos de Sansón, para libertar al pueblo, porque eso era lo que Dios quería hacer realmente. Y así fue. Dice que mató más filisteos, más enemigos del pueblo de Dios ese día que lo que había hecho en toda su vida. Aunque el tipo era tan fuerte que con una quijada de burro eso mataba a 1000 personas. Así era. Se llevaba a las puertas de una ciudad como la ciudad de Gaza hasta un monte, que si estudias la historia, las puertas de las ciudades, si conoces Manizales, has visto las puertas que pusieron en la entrada de Manizales, más o menos así. Y el tipo solito las arrancó y se las llevó hombros arriba de una colina. Era realmente fuerte. Pero mis hermanos, al final, Sansón muere y en su muerte libertó al pueblo de Israel. Pero eso nos lleva a nuestro último punto que creo que es sumamente importante y es la unión idólatra. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo hemos venido viendo por los lados, pero es donde me quiero centrar en este último punto, que está básicamente en los versículos 17 al 21. Vamos a ver algunos versículos, por aquí quiero decirlo. Si eres capaz de hacer de tripas corazón, lee esos capítulos en tu casa. Pero los últimos capítulos de Jueces nos muestran hasta dónde es capaz de llegar el hombre sin Dios. En esos capítulos tú lees abuso sexual, lees muertes impresionantes, sangrientas. De verdad, cada que yo leo ese libro digo, uy Señor, ¿hasta dónde llega el ser humano cuando se olvida de ti? Y mis hermanos, ¿saben por qué? Por lo que hemos venido viendo. Porque es el hombre diciendo, mezclando verdad con mentira. Porque es el hombre diciendo, yo amo a Dios, pero vivo como yo quiero. Porque es el hombre diciendo, oh, yo también soy cristiano. No, sabes, tú con tu religión, yo con la mía. Sabes, yo también conozco a Dios, no te preocupes. Yo tengo mi creencia en Dios a mi manera y te pregunto, ¿de verdad? Si aún el pueblo de Dios, cuando se olvida de la palabra de Dios, llega a ese tipo de condiciones, ¿qué podemos esperar tú y yo si no conocemos realmente a Dios? Mis hermanos, solamente cuando uno conoce la palabra de Dios y le pide a Dios que cambie su corazón y que lo lleve a adorarlo solo a Él es cuando nuestra vida realmente es diferente. Pero lejos de Dios nos damos cuenta que hacemos tantas cosas que son tan malas delante de Dios
pero a veces nos parecen malas a nuestros ojos. Y es porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos adoraban supuestamente a Dios, pero realmente estaban adorando a Baal. Ellos supuestamente en nombre de Dios hacían promesas como voy a sacrificar al primero que salga a mi encuentro. ¿Eso es de Dios? No. Pero porque empezamos a mezclar ideas del mundo, nuestras propias ideas, con la palabra de Dios. No, matar, robar, oh, no, eso sí está mal, eso sí es pecado. Pero fornicar, adulterar, no, eso ya es un cuento. No es pecado tomarse una cerveza, pero emborracharse es pecado. Pero como empezamos a vivir como yo pienso, no, yo voy a vivir de esta manera. Yo no le voy a hacer daño a nadie, pero pregunto, ¿es suficiente no hacerle daño a nadie? Hay un Dios en los cielos que nos creó, que es eterno, todopoderoso, que Él nos dice que nos creó fue para vivir para su gloria, pero queremos vivir es para nuestra propia gloria. Por ejemplo, en Jueces 17, dice el versículo 3, entonces Él le devolvió el dinero y ella dijo, este es un hijo que le robó a la mamá y se arrepintió. Ay, no, es que eso de robarle a la mamá sí es bien feo. Y le devolvió la plata a la mamá. Y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata, ¿a quién? Al Señor. Si lo lees en el idioma original, dice a Yahweh, que era el nombre de Dios en la antigüedad. Consagro estas monedas de plata al Señor. ¿Y qué dice? En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. O sea, es decir, es que yo amo tanto a Dios que le voy a consagrar estas monedas a Dios y voy a hacer un ídolo, cuando la Biblia dice que Dios aborrece eso. O sea, es decir, notemos que eso no es del siglo XXI. Eso es más o menos desde, estamos hablando 300 años antes de Samuel, más o menos 2300 años atrás. Es decir, amo a Dios, pero lo adoro a mi manera, ¿sí? Consagro esto a Dios, es que le prometí esto a Dios, ¿y Dios te pide eso? ¿Saben qué pide Dios? Nuestro corazón. Dios no pide sacrificios, Dios no pide dinero, y mucho menos que con ese dinero se haga una estatua, porque Dios aborrece, odia las estatuas, y fundió un ídolo. Mis hermanos, ese es el pueblo de Dios en la antigüedad cuando se olvida de la palabra de Dios. Mismo capítulo, versículo 13. Este ahora es Micaía, el hijo de esta mujer. Resulta que él se hizo un efod, algo que no podía hacer. Resulta que él ahora hace algo, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Fue a contratar un levita, algo que tampoco podía hacer. Y el levita, muy zongo, sorongo, como decimos nosotros, se vino. ¿Saben por qué? Porque le ofrecieron dinero. Servir por dinero. Mis hermanos, ahí es donde vemos, están adorando a Dios, pero de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra o a la manera de ellos. A la manera de ellos. ¿Sabe qué sucede eso? ¿Qué sucede con eso? El desastre total. Jueces capítulo 19, versículo 22. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Este es un hombre, de hecho un levita, que tuvo un viaje y en el camino se quedó a hospedarse en la casa de un anciano. Y estaban ahí tranquilos, festejando, disfrutando el momento. Dice, comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, este es el pueblo de Israel. Este es el pueblo de Dios que se alejó de la palabra de Dios. Este es el pueblo de Dios que ahora adora a Dios a su manera. ¿Y saben qué están haciendo? Saca al hombre que se hospeda contigo. ¿A quién? Al hombre. Era el hombre. Para que podamos tener sexo con él. El pueblo de Dios ahora está haciendo esto. Impresionante, ¿no? ¿Hasta dónde llega el hombre cuando se aleja de Dios? No muy diferente a lo que estamos viendo en nuestra época. Tienes pastores homosexuales, pastoras lesbianas. ¿Tienes iglesias para homosexuales? Sí, ya está. Tienes iglesias donde casan parejas del mismo sexo. La pregunta es, pero es que estamos en una cultura, en una sociedad que dice que eso está bien. Mira, no me importa quién lo diga que está bien, Dios dice que está mal. Ese es el punto. Es que no es porque yo quiera ser retrógrada, anticuado, mis hermanos, porque nos estamos influenciando más por el mundo que nos rodea que por la palabra. Pero eso no es nada nuevo. Una vez más, eso no es algo del siglo XXI. 2300 años atrás ya sucedía esto con el pueblo que Dios había escogido. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nos alejamos de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos siguen invocando el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros invocábamos el nombre del Dios verdadero arrodillados frente a una estatua? ¿Y quién nos lo enseñó? Nuestros líderes, pero ya vimos. Hasta Jefté, que era un líder, se alejó de Dios. Sansón se alejó de Dios. Es que ya nadie buscaba a Dios. Pues es capítulo 20, versículo 21, esa historia que acabamos de ver, impresionante. No les quiero decir más porque es muy fuerte. Jueces 20, 21, pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. ¿Saben cómo termina Jueces?
con una guerra civil, matándose entre ellos mismos, entre hermanos. Las demás tribus de Israel matando a los benjamitas. Capítulo 20, versículo 48. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades, son sus propios hermanos, masacraron a todo ser viviente, que literalmente significa hombres, mujeres, niños, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. El pueblo de Dios está matando a sus propios hermanos. Y mis hermanos, ¿sabe cómo termina el libro de Jueces? Habría muchísimo más que decir en este libro, pero espero que todo haya quedado claro y haya sido dicho. El libro de Jueces, vamos a ir literalmente al último versículo, que es el versículo que nos resume el libro completo. Jueces 21-25, literal, es el último versículo de este libro. En esos días, Israel no tenía rey. En otras palabras, no tenía quien los gobernara. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esa es la realidad. Por eso lo que necesitamos no es religión. Por eso lo que necesitamos es un corazón que reconozca que sin Dios no somos nada, pero el Dios verdadero, el Dios real. No solamente un Dios que nos ayuda en nuestros problemas y dificultades y que nos da muchas cosas buenas en esta vida, sino un Dios que cambia nuestro corazón para vivir conforme a su voluntad. Porque ya lo hemos venido viendo, estos hombres que tenían riquezas, tenían prosperidad, pero ¿en dónde terminaron? En la miseria total, porque se olvidaron de la palabra de Dios. Aunque decían tener a Dios en su corazón, no lo tenían en su corazón. Mis hermanos, en esos días Israel no tenía rey. Muchas personas creen que ese es el problema, tener o no tener rey. De hecho, vamos a empezar a ver a partir de este libro que luego Dios les dio un rey, pero un rey humano terminó siendo algo peor. Porque lo que realmente necesitamos, y aquí es donde vamos al centro nuevamente de estas enseñanzas. ¿Para qué estamos teniendo estos estudios? Para darnos cuenta que ni siquiera lo que necesitamos es un rey humano. Sí necesitamos un rey, pero el rey verdadero, el rey de la gloria, Jesucristo. Uno que a diferencia de Sansón, con su muerte trajo nuestra libertad, pero Jesucristo no fue a morir a esa cruz porque le sacaron los ojos. Jesucristo no fue a esa cruz a cobrar venganza. Jesucristo como Sansón trae libertad al pueblo, pero a diferencia de Sansón, Sansón trajo libertad al pueblo por venganza, pero Jesucristo es el verdadero juez, el verdadero rey, que en esa cruz entregó su vida por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Y saben una cosa, cuando Sansón murió fue el último juez. Y ahí fue donde todo empezó de mal en peor. Pero cuando Cristo murió y colocamos nuestra confianza en Él, en aquel que murió en esa cruz, Él se convierte en el rey de nuestras vidas, en el rey de nuestro corazón. Y Él nos lleva a vivir en obediencia en la palabra de Dios. Por eso el libro de Jueces nos deja con una incógnita. ¿Qué necesitan? ¿Jueces? Terminan siendo peores. ¿Necesitan un rey? El resto de libros nos mostrarán que un rey humano seguirá siendo humano. Pero tú y yo tenemos un rey soberano, el rey de la gloria, el rey verdadero, el verdadero juez, el verdadero libertador, el que es capaz de cambiar nuestras vidas y llevarnos a vivir para Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. El mundo alrededor sigue siendo un conflicto para nosotros. ¿Qué dice el versículo 16? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Pero ¿quién es capaz de sacar el mundo de nuestro corazón sino el Rey, Jesucristo, quien puede ocupar ese lugar que solo le corresponde a Él? ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesucristo dijo esto: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Dónde empieza? En el corazón. Te hago esta pregunta. ¿Nunca has matado a nadie? ¿Físicamente? ¿Has matado alguna vez a alguien en tu corazón? ¿Alguna vez has matado a tu hijo en tu corazón cuando te has sido desobediente? Es que si lo pudiera aplastar, lo aplastaste en tu corazón. Pero es que me sacó tanta rabia. Uy, es que si tan solo se desapareciera. Sí, lo desapareciste en tu corazón. La Biblia dice que allí es donde empieza todo. Oh, yo nunca he matado a nadie, pero en nuestro corazón el adulterio. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. ¿Alguna vez has pensado en otra mujer que no sea tu esposa? Toda inmoralidad sexual, el robo. A veces no nos hemos robado las cosas, pero si ese carro fuera mío.
Si pudiera tener la casa que tiene el vecino. Lo estamos deseando en nuestro corazón. Lo que pasa es que no nos atrevemos a matar al vecino para quedarnos con la mujer de él. Uy, no, qué terrible. David lo hizo. Porque muchas veces no ignoramos que no hacemos las cosas. No es porque no queramos, sino a veces porque ni podemos. Por eso yo realmente no pretendo ni me gusta mucho criticar al gobierno. Si fuéramos tú y yo los que estuviéramos allá, falta ver qué haríamos. Falta ver si no haríamos eso y peor. Es lo que vemos en el libro de Jueces. Apenas Dios les daba un poquitico de poder, de dinero, de fuerza. No les importaban, como decimos nosotros vulgarmente, acabar hasta con lo peor o con lo mejor. Mis hermanos, es del corazón, dijo Jesús, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hay uno que es capaz de gobernar nuestro corazón. Juan 14:15 dice esto, pero el versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo hermoso? En la antigüedad, era el Espíritu de Dios que venía sobre Sansón para que él tuviera la fuerza para pelear contra sus enemigos. Aunque utilizaba, parece ser, sus músculos y sus trenzas de 7 quedejas para conquistar mujeres. Pero ¿saben qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Ahora Dios envía a su Espíritu Santo para que Cristo sea nuestro Rey y para que vivamos en obediencia a este Rey. Y por eso quiero concluir con este versículo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Este Rey maravilloso es el verdadero Rey, un Rey bueno porque Él entregó su vida por nosotros. Él nunca pecó. Él no fue como Sansón, Él no fue como Jefté. Jefté prometió, la primera persona que salga de mi casa la sacrifico. ¿Sabe qué hizo este Rey? Él mismo se sacrificó por ti y por mí para salvarnos. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Mis hermanos, quisiera concluir de la misma manera que comencé con la pregunta más importante. El título de esta enseñanza es el gobierno de la palabra. Y pregunto, ¿está gobernando la palabra de Dios tu vida? En nuestro corazón, Cristo es el Rey. Y lo más que queremos, más que cosas materiales o físicas, queremos es una vida que viva en obediencia para Dios. Porque al final no importa cuánto nos dé Dios en esta vida, ¿sabes una cosa? En esta vida tarde o temprano todo se pierde. Pero lo que este Rey nos promete es un nuevo corazón y vida eterna en la gloria con nuestro Señor. ¿Quieres que Él gobierne todo en tu vida? Lo que necesitamos no es un mejor matrimonio, sino un matrimonio gobernado por la palabra de Dios. Lo que necesitas no es unos hijos diferentes más obedientes. Lo que necesitas son unos hijos gobernados por la palabra de Dios. Lo que necesitamos en nuestras propias vidas todos los días, yo lo necesito hoy más que nunca, es que la palabra de Dios gobierne mi vida. Pero solamente Cristo puede colocar ese deseo en nuestro corazón. ¿Quiere que terminemos de esa manera? Señor, que tu palabra gobierne mi corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Gracias por esta tu palabra y gracias por enseñarnos una vez más que lo que más necesitamos no son cosas de esta vida, sino tu gracia bendita. Padre, si has cambiado nuestros corazones, necesitamos que sigan siendo cambiados por tu verdad, porque como nos enseña tu palabra, no importa cuánto tengamos, a veces aún las cosas hasta materiales son las que más nos alejan de ti. Padre, hoy reconocemos que muchas veces nos hemos dejado cautivar por el mundo, por sus deseos, a veces ni siquiera tenemos tiempo para las cosas tuyas. Pero Padre amado, por favor, coloca en nosotros un corazón que te ame. Padre, por favor, danos un corazón que entienda que no solamente es decir que creemos en ti, porque podemos decir que creemos en ti y estar adorando un ídolo sin darnos cuenta. Padre, por favor, danos hambre y sed de tu palabra para conocerte más, para poder enamorarnos de ti y saber que tú ya no demandas de nosotros sacrificio, sino que hiciste el más grande sacrificio en esa cruz al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Pero Padre, por favor, domina nuestros corazones por la verdad de tu palabra, que tu Espíritu nos inunde para que no nos alejemos de ti, porque reconocemos que ese peligro sigue siendo real. En esta hora reconocemos a la luz de tu palabra que estamos en medio de un mundo que nos rodea y que nos puede llevar tan lejos de ti sin siquiera darnos cuenta. Pero también reconocemos que el problema no solamente es el mundo, sino nuestro propio corazón, porque es verdad, somos tus hijos. Pero así seamos tus hijos redimidos por la sangre de Cristo, muchas veces nos alejamos de tu palabra. Muchas veces estamos desafanados y preocupados por las cosas de esta vida y no nos queda ni siquiera un tiempo para conocer tu palabra bendita. Pero Padre, por favor, perdónanos. Y no queremos, como el pueblo de Israel, que nos perdones en este momento y nos ayudes para salir de una situación difícil, aunque si allí estamos y si nos sacas de la situación difícil te agradecemos. Pero lo que queremos es que
lleves nuestros corazones a amarte de verdad y que con todo nuestro corazón, no para agradar a los hombres, no para agradar a un líder, a un pastor, a una iglesia, sino para agradarte a ti. Escudriñemos tu palabra y deseemos conocer lo que tú nos enseñas para vivir en obediencia a tu palabra, a tu verdad bendita y así agradar y glorificar tu santo y bendito nombre. Por favor, Cristo, danos tu Santo Espíritu para poder vivir en obediencia, controla nuestros corazones. Por favor, Padre, esto es lo que te pido por tu iglesia, por tus hijos en esta hora y por todos aquellos que de una u otra manera pudieran escuchar esta enseñanza y por mi propia vida. Danos de tu Espíritu Santo para experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, el dominio propio necesarios para caminar en obediencia mientras nos recibes en casa en la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos en el poder de tu Espíritu, Padre amado. Amén y amén.